Buenos días, tocayo. Buenos días a todos allá en el estudio y buenos días a nuestros radioescuchas. Tocayo, hoy traemos el tema de la salud urbana. Esto es tomarle el pulso de cómo están las grandes urbes, las metrópolis o las zonas metropolitanas principalmente del país. Y aquí pues, habrá que meterle mucho el enfoque. ¿Por qué? Porque así como en la zona metropolitana de la Ciudad de México o zona metropolitana del Valle de México, hemos visto cómo han crecido de una forma eh, muy rápida, pero también en esa forma de crecimiento ha sido de una forma muy desorganizada. La expansión urbana lleva ese sello, desorganización caótica, donde el tema de la planeación urbana ha estado muy fragmentado. Esto no quiere decir que las metrópolis o las zonas metropolitanas del país no cuenten con marcos regulatorios. Claro que los tienen. Hay marcos normativos, hay instrumentos económicos y normativos al respecto. La cuestión está en que hay una desarticulación en la forma en que se han aplicado. El resultado es lo que tenemos actualmente. Y eso ha sido una acumulación de varias décadas y cada vez se intensifica más porque tenemos más población. Hay más nacimientos, pero también hay mucha población que proviene del interior de la República. O sea, hay una migración interna que se mueve hacia estas zonas donde los polos económicos son más fuertes. El caso de la Ciudad de México y la zona metropolitana es uno de los principales a nivel nacional. Por eso aquí tenemos un gran crecimiento de esa mancha urbana, pero que también está provocando otros problemas más de la forma en que se está haciendo por la falta de aplicación de estos marcos normativos que regulen ese crecimiento, donde sí se puede seguir creciendo de manera horizontal, donde se debe de crecer de manera vertical, donde ya no se puede seguir invadiendo suelo de conservación o destruyendo bosques o montes. Hoy simplemente si nosotros vemos hacia la zona sur de la capital del país, pues estamos viendo cómo sigue el crecimiento fuerte hacia todo lo que son los montes. Estamos hablando de bosques, estamos hablando del suelo natural que vamos perdiendo y que es, entre otras cuestiones, ¿qué hace el suelo natural? Que nos ayuda a regular el clima y nos ayuda a, eh, a la captación de esa agua pluvial y para que se recargue el acuífero. Ahí se están cancelando muchas cuestiones con esa gran expansión desorganizada. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud ha definido con mucha claridad que el desarrollo urbano debe apuntar a garantizar la salud de las personas, tocayo. Aquí es este dato es muy importante de la OMS, porque aparte ellos tienen un enfoque, la ONU Habitat ha hecho una serie de proyecciones y señala que en el 2050 la mitad de la población mundial vivirá en zonas urbanas, como la nuestra, como la zona metropolitana del Valle de México. Y 2.000 millones de esa población mundial lo harán en áreas marginales con deficiente infraestructura urbana. ¿Qué estamos encontrando? Y esto lo vemos por el gran crecimiento que han tenido estas zonas metropolitanas del país. Estamos hablando de la Ciudad de México, de Tijuana, de Puebla, de Querétaro, de Hidalgo, Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Mérida, de la forma en que han crecido y siguen creciendo, pero que están rebasando mucho a esos marcos normativos y a la falta también de una intervención fuerte de las autoridades, que son las encargadas de hacer esto. Entonces, a esta cuestión, pues los problemas se están multiplicando y los que más impactan, por eso la salud urbana, que es muy importante, y la salud de nuestra población, que está impactada severamente por una mala calidad del aire, contaminación por ruido, además el intenso tráfico, hay un deficiente servicio de transporte público, hay segregación espacial, esa desigualdad que se está dando en el suelo urbano, donde unos tienen todo y otros
carecen de lo más indispensable en materia de servicios urbanos. Además, las islas de calor se han multiplicado. ¿Eso qué está implicando? Que a partir de la expansión de la población en las zonas urbanas, esto está comiéndose, se está comiendo esa parte todavía natural, hay más concreto, hay más cemento, y esto eleva la temperatura entre 5 y 10 grados Celsius, más que en las zonas de la periferia. Por eso en zonas más céntricas hace mucho calor, se percibe más calor. Hay escasez de agua, obviamente, y los recursos naturales, las áreas naturales, pues cada vez tenemos menos por el arrasamiento de bosques y montes, como yo bien lo señalaba en un momento, y todo esto además aunado, esto es una parte, pero también aunado, esa salud urbana también está impactada porque hay una pérdida de espacio público en manos del comercio informal y de los automóviles que también siguen utilizando la superficie de rodamiento como estacionamiento. En una ocasión que platicaba yo con urbanistas, me explicaban que aproximadamente el 65% del suelo de rodamiento, simplemente de la capital del país, está ocupada como estacionamiento. Y lo tienes no solamente en un solo carril, tienes dobles filas y hasta triples filas. Eso todo sigue impactando mucho a la población. ¿Esto que le está implicando? Pues que se eleve más el estrés, la ansiedad y otros males cardiovasculares, pulmonares y hasta mentales que ya nuestra población está enfrentando. Todo esto pues, son daños a la salud que se van acumulando. A lo mejor en un primer momento no se percibe ese estrés hasta dónde nos ha llevado, pero al paso del tiempo, al paso de los años, entonces se empiezan a manifestar muchas enfermedades vinculadas a ese estrés. Esa es la cuestión de lo que está ocurriendo actualmente en estas zonas metropolitanas. Y te pongo un caso, tocayo. Simplemente en la zona metropolitana de la Ciudad de México o zona metropolitana del Valle de México, tenemos un parque vehicular de más de 10 millones de automotores que están registrados, sin tomar en cuenta aquellos flotantes que vienen de tránsito. Y esos más de 10 millones de automotores tienen congestionadas las principales vialidades. Uno, dos, y las secundarias utilizadas también como estacionamientos. Eso de entrada es un impacto muy serio en materia de movilidad, pero también para poderte desplazar, ahí tienes una situación muy complicada y por los cuales estos males que acabo de señalar, pues van en incremento. Esos más de 10 millones de automotores están provocando, como bien lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, ha señalado que simplemente el intenso tráfico aquí en el Valle de México genera pérdidas anuales de tiempo equivalentes a cerca de 35,000 millones de pesos. Así de sencillo, tocayo. Entonces, cuando hablamos de esa salud urbana, pues tenemos que voltear a ver cómo se ha crecido. Y vemos un crecimiento totalmente desordenado, que cada año o cada X tiempo le sigue impactando a la población. Entonces, hay momentos en que, por ejemplo, a mí luego me dicen, oye, ¿por qué hay más violencia entre los automovilistas? El intenso tráfico lo está provocando. Hay traslados que ya duran más de 45 minutos, más de una hora. Y los expertos en la materia te han señalado que un traslado que dure más de 30 minutos ya implica un impacto de estrés al conductor o a quien se desplace en cualquier tipo de transporte. Desde ahí ya estamos en una situación que se debe de tomar mucho en cuenta. Entonces, si bien es cierto que la pandemia obligó a un confinamiento en las casas, pues pero no solamente fue eso, tocayo, estar confinados, también abrió una brecha para el debate y el análisis de la condición de las metrópolis. ¿Por qué? Porque todos en aquellos años, en el 2020, 21 y 22 principalmente,
¿Qué fue lo que buscábamos, tocayo, en esa situación de confinamiento? Salir un poco y buscar un espacio natural donde caminar, donde no tener un contacto muy cercano con la población en esos momentos, con los vecinos, pues por la pandemia. Pero ¿qué había? Pues no teníamos más espacios naturales, quienes vivimos en estas grandes metrópolis. ¿Por qué? Pues prácticamente es puro cemento. Entonces, ¿a dónde caminamos? En un camellón, en los poquitos espacios naturales que había, pues ahí se congregaban. Quienes tenían mascotas, pues ahí iban un rato y se acaban y era así como, ahora voy yo, dame 5 minutos, ahora yo entro con mi mascota, no, bueno, ahora me salgo. En la noche, en la madrugada, era cuando más se utilizaban por la gente que salía a desestresarse de ese momento. Y estamos encontrando que no tenemos ese tipo de espacios ya en estas grandes urbes. Entonces, tenemos que, la misma pandemia fue un gran llamado de atención a las grandes zonas metropolitanas. Entonces, por eso, por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos, inmediatamente lo vieron y empezaron a impulsar una nueva política de urbanismo llamada calles lentas, cerradas para los vehículos y exclusivas para el peatón y la convivencia. Entonces, si ellos allá tomaron la lección, es el momento que también lo empecemos a hacer en nuestro país, de tal manera que podamos empezar a tener un espacio donde caminar, donde desplazarnos. Si bien es cierto que la pandemia no se ha ido, ha disminuido, se mantiene, y siempre con ese riesgo de que pueda venir otra variante y nos vuelva a confinar, nos vuelva a meter otra vez a las situaciones que ya vivimos y que nos causó un estrés enorme y que todavía no sabemos el impacto que provocó a nivel mental, de salud mental de la población. Entonces, si no tenemos esos espacios naturales, abiertos, o simplemente corredores donde se pueda desplazar mejor cualquier peatón, esto va a ser muy complicado en los próximos años. Aquí déjame subrayar, tocayo, la clave está en la distribución inteligente del espacio público y con ello elevar la calidad de servicios para abatir la desigualdad social que todavía se tiene en estas grandes zonas metropolitanas. Esto sin tocar el tema de la vivienda, que ese es otro foco, tocayo. Crecemos de forma muy acelerada, muy rápido, pero vamos con graves problemas, déficit de vivienda, de transporte, de servicios, etcétera. Ese es por eso que te digo, estos marcos regulatorios o normativos que tenemos se deben de estar ajustando y perfeccionar todavía mejor para las siguientes décadas ese marco normativo, cómo debe de ser la planeación ahora. La planeación no debe ser como lo fue hace 50 años el instrumento que se tenía en estas metrópolis, no, ni como lo tenemos hace 20, es ahora y partiendo con todo lo que nos dejó de enseñanza esta pandemia. Entonces déjame cerrar mi comentario diciendo que precisamente para evitar que nuestra salud urbana, la salud de nuestra población que habita en este gran suelo urbano, sigue enfrentando estos graves problemas, es empezar a entrar a una seria planeación urbana para las siguientes décadas, pero seria, con instrumentos efectivos, comprobados, aplicados y con metas muy claras y muy medibles para evaluarlas. Hay que tomar en cuenta lo que había señalado en su momento el Premio Nobel de Química Mario Molina. Él llegó a estimar que simplemente por contaminación atmosférica, cada año en esta zona del Valle de México mueren prematuramente 25,000 personas asociadas a esa mala calidad del aire. Nada más es el aire, tocayo. No estamos incluyendo allá el estrés, y que si el estrés, tú le preguntas a un cardiólogo cuántos impactos tiene al corazón, ahí vamos a tener, porque hay más gente que muere por infartos o con otros males cardiovasculares crónicos. Es ahí donde se tiene que seguir explorando y metiendo mucho eh, aquí para que nuestras políticas públicas exactamente trabajen sobre estrategias para abordar los desafíos de planeación y movilidad de estas grandes urbes, de estas zonas metropolitanas.
Es ahí donde tenemos que enfocarnos, tocayo. Y ahí, al momento en que esa planeación exactamente dentro de ese gran reto, entonces también tendrán que venir nuevos modelos de vivienda asequibles, nuevos corredores, una recuperación de espacios públicos. ¿Cómo vamos a hacer para tener áreas verdes en una zona donde ya el cemento y el concreto los ha devorado? De lo contrario, esta salud urbana seguirá siendo un grave problema para nuestro país. Gravísimo si tomamos en cuenta también el enfoque, el análisis, la proyección que ya tiene ONU Habitat. Entonces ahí está, tocayo. Obliga mucho esta situación a autoridades, a expertos, también a la población, a trabajar mucho en esa estrategia integral para mejorar la calidad de vida y frenar la desigualdad. Pero en serio, sin caer en puro bla, 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 que de repente por ahí dicen, es que hay más bienestar, ahí se está combatiendo la pobreza, hay menos desigualdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto y simplemente recorramos estas grandes metrópolis y nos vamos a encontrar que eso no se está logrando, al menos hasta ahora. Ahí está la tarea y el reto, tocayo.